sabiduría y en amor principalmente. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Gracias, Eric. Hermanos, como les comentaba, Ya, Después. o sea, nosotros lo adaptamos con el horario que me ha mandado Flora, Ya. con el horario que me ha dado Hermes. Ya. Tenemos que adaptarnos. hermanos, Y entonces dice que hay que poner las clases de la web. hermanos, para recordarles nada más los puntos que siempre tocamos dentro del curso. El primero y muy importante es que por favor la persona que no esté hablando, que por favor mantenga su micrófono en silencio. Esto para que no ingresen pues sonidos de fondo que tal vez no queramos que escuchar. Y sobre este punto también agregar apagar las cámaras. Esto porque ya en clases anteriores, tal vez ustedes no lo han visto, pero otros sí. Así como hay sonidos de fondo que tal vez no queremos que los demás escuchen, pues también hay imágenes de fondo que tal vez no quisiéramos que los demás vieran. Entonces, en la medida de lo posible, apaguen también sus cámaras. Esto para que no se lleven pues un mal pacho por internet y que todos los demás vean algo que tal vez no es para todo el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo, recordarles que se le va a permitir al hermano Eric, que nos va a acompañar en la clase de esta noche, a presentar el tema del canon bíblico, se le va a permitir a él dar primero toda su presentación. Sí, ocupo comentarles que, pues bueno, dentro de nuestras limitaciones humanas, y como le comentaba a un hermano en otra ocasión, aunque todos quisiéramos dedicarnos a la evangelización activa, pues la verdad es que todos tenemos que atender nuestro trabajito e ir a ganarnos el arroz y los frijoles a la calle. Siendo así, el hermano Eric me estaba comentando por aparte que él en estos momentos tiene una situación pues delicada con su trabajo. Puede ser que en cualquier momento lo llamen para que tenga que ir a resolver un problema en su trabajo. Les ruego a todos que por favor oremos para que no reciba esa llamada durante el curso de la clase ni durante el resto de la noche. Pero si se diera la situación, estaremos en la necesidad de cortar el tema. Las preguntas que sean por favor al chat para permitirle al hermano Eric que termine toda su exposición. Regla número 3, ser por favor corteses, estamos siempre abiertos a la sana discusión, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones dentro de este mismo curso. Pero recordar que la clase no es un foro. Nos gustaría, por supuesto, atender todas las consultas y todos los comentarios de todas las personas, pero también tenemos una limitante de tiempo. Y siendo así, entonces, pedir nada más el uso de la palabra por el chat. Y para terminar, quisiera presentarles a nuestros expositores de esta noche. Son el hermano Eric Fernández, Villalobos, ¿es la verdad? No, Chavarría. Eric Fernández Chavarría. Como les comentaba, Eric tiene un testimonio bastante especial porque Eric es converso al catolicismo y ahora pues se dedica a este campo tan hermoso que es el de la apologética. Y junto con Eric le está apoyando la hermana Ana Pastora, que también nos acompaña esta noche. Ambos son miembros del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales. Siendo así, entonces, chicos, vamos con ustedes, Eric. Eric, por cierto, tienes tu micrófono silenciado, entonces no te estamos escuchando. Ok. Perfecto. Ahora sí te escuchamos. Gracias, güey. Sí, el tema de hoy es el canon bíblico. Me imagino que ya muchos han escuchado este tema o tal vez tienen algún tipo de preguntas sobre este tema. Entonces vamos a ver muchas cosas hasta donde se pueda. Nos dé el tiempo, ojalá, para poder agarrar y que no haya ningún, ¿cómo lo podría decir? Que todos quedemos claros. Perfecto, entonces vamos a empezar. El canon bíblico. ¿Qué es lo que queremos con esta clase? Tres cosas.
La primera, ¿qué es la Biblia y cuántos libros tiene? Quedar claro si las Biblias todas son iguales o si hay algún tipo de diferencia. Lo segundo que queremos lograr con esta clase es saber si todas las Biblias son iguales o si hay algún Disculpen, no hay tipo de imagen. diferencia. Perdón, mi hermano Eric, perdón, Si hay- interrumpa. si hay- Hay un feedback que está molestando un poco el audio. Y supongo que ahí tendrás tal vez dos dispositivos conectados. A uno hay que bajarle todo el volumen, todo el volumen para que no se repita, porque se está escuchando un poco. Perdón que te haya interrumpido. Listo, ya pagué uno. Muchas gracias al hermano que hizo el comentario. Es para no perder por si alguien agarra y se mete y no puedo ver la imagen. Si en algún momento la imagen se quita, entonces, bueno, me dejan saberlo. Ok, ahí Ok, se escucha perfecto. lo tercero, ¿cuál es? Disculpen, no hay imagen. No, imagen sí Al hermano que tenemos. dice que no hay imagen. Ujú. ¿Lo explicas, güey, por favor? Una R. Sí, correcto. Imagen sí tenemos. Lo que tienes que hacer es buscar dentro de la lista de personas el que dice Eric Fernández presentación y darle a ese nombre para que puedas ver la presentación. Ok, gracias. Listo. Continúa, Eric, por favor. Perfecto. Te decía que el punto número 3 que queremos lograr es saber qué son los libros deuterocanónicos, mal llamados, vuelvo a repetirlo, mal llamados apócrifos. Y lo cuarto sería esos 7 libros agregados o eliminados que nos dicen nuestros hermanos separados, evangélicos, protestantes, como gusten llamarlos. Ok, empezamos. El canon bíblico, ¿qué es canon? El canon propiamente es una regla o un orden. Las cosas de Dios siempre tienen que ser ordenadas. Eric, Señor. disculpa que te interrumpa. Es que también estamos haciendo la grabación de la presentación. Entonces ocupo que me ayudes con algo, nada más brevemente. Disculpa la interrupción. Ves en la parte inferior de la pantalla hay un cuadro gris que dice meet.google.com compartiendo tu pantalla. Hay una opción que dice No dejar. Esa donde estás ahorita. Ahí donde estás ahorita, dale clic. Listo, Excelente, eso era lo que quería. Muchas gracias. con gusto. Les decía que Biblia es un conjunto, significa un conjunto de libros. También lo podríamos agarrar y decir como biblioteca. Entonces, el canon bíblico es una biblioteca de libros o una regla de libros en orden. Entonces, recordemos que todo lo que tiene que ver con Dios siempre va a ser divino y siempre va a ser en orden. Decían nuestros viejitos, las personas mayores, siempre me recuerdo que decían que donde hay orden, ahí está Dios. Una revelación divina es una enseñanza divina para nuestra salvación. Quiere decir que la Biblia es algo divino, no es algo que agarró y se lo inventó Eric Fernández hoy y lo agarró y dijo, eso es palabra de Dios. No, es algo que es una enseñanza dada por Dios. Después tenemos el término de los hagiógrafos, que significa, podríamos traducirlo como escritores santos. Y también está la parte de la dividida, en cuántas partes está dividida la Biblia. En este caso, la Biblia se divide en dos, en Antiguo y Nuevo Testamento. No sé si lo han visto en alguna clase ya, pero se divide en dos, Nuevo y Antiguo Testamento, y lo vamos a abarcar un poco más. Pero hay algún momento en la Biblia que a la Biblia se le meten versículos y capítulos. Esto es sumamente importante, porque recordemos que antes todo se escribía en papiros. Cuando hablamos de papiros, no venía como ordenado, como con comas, puntos, todo esto agarra y se hace tiempo después. Por ahí hay un ejemplo en la parte de abajo que dice Apocalipsis 12. ¿Qué es lo que pasa con Apocalipsis 12? Hablando de una de los dogmas de fe, propiamente marianos, los hermanos separados, lo que hacen es agarrar el capítulo de Apocalipsis 12 y lo separan del capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando es un capítulo que va corrido, es una historia
que sigue directa y que te explica más a fondo lo que es el dogma de fe mariano. Pero eso no vamos a meternos mucho porque de ya el tema como tal es bastante. Ahí lo que les explicaba, hay una imagen de María, para quien tenga el gusto y tenga el tiempo, puede agarrar y leer el capítulo 11, pero sígalo corrido con el capítulo 12 y entenderá de lo que le puedo estar hablando. Ok, ¿quién reunió la Biblia? Por el año 600 antes de Cristo, el pueblo de Israel sufrió una diáspora, una dispersión. Regularmente se le dice diáspora. Cuando buscamos en San Google, que siempre me hago referencia a San Google, ahí usted encuentra de todo. Es un tiempo en el que se separó las personas de donde vivían, fueron arraigadas, fueron, como decir ahorita, una extradición. Entonces, cuando buscamos la palabra diáspora en la Biblia, siempre va a estar ligada al pueblo judío. Entonces, retomando igual, en el año 605 hubo una diáspora y como esta diáspora fue del rey Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia. Ahí comenzó lo que se le llama o que se le denomina la cautividad de Babilonia. Aquí hay que tomar en cuenta que hubieron dos diásporas importantes para el pueblo judío, que fue la diáspora de Babilonia, que fue la primera en el año 605, y la segunda diáspora fue por ahí del año 70 después de Cristo, que fue cuando el emperador Tito agarró y conquistó Israel y destruyó el segundo templo. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor y el segundo templo fue destruido por Tito, que después se vuelve emperador de Roma. Por ahí metiéndonos en otro tema, por ahí los judíos ahorita no pueden agarrar y hacer los sacrificios porque no tienen templo. Los sacrificios del cordero siempre tenían que ser en el templo y a la ahorita no tener templo ellos no pueden hacer sacrificios. Solo para redondar o explicar algunos otros temas. Después vemos que el rey Sirio de Persa conquistó Babilonia. Eso lo podemos ver en Crónicas 36 del 20 al 2. Y Crónicas 36-23, esa primera lectura está mal escrita. Y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel. Perfecto. Entonces, como les digo, hubieron dos diásporas, hubieron dos momentos en que el pueblo de Israel fue cautivo y fue llevado largo de sus tierras. ¿Por qué hablamos de las diásporas? Más adelante lo vamos a ir viendo como desarrollamos el tema. ¿Quién reunió la Biblia? Bueno, la mayoría se estableció en Alejandría, la mayoría de las personas que fueron exiliadas por el pueblo de Babilonia, y fue fundado por Alejandro Magno en el año 322 a.C. Contaba con una biblioteca la más grande del mundo. De hecho, estudiando un poco esto de la biblioteca de Alejandría, se dice que no había una biblioteca tan grande como esa. Incluso se cree que ahí habían entre, más o menos, la gente habla de 700,000 volúmenes literarios y académicos y religiosos. 700,000 volúmenes, estamos hablando de 700,000 papiros, no estamos hablando de libros como ahorita lo conocemos, ya gracias a la imprenta, sino estamos hablando de papiros. Quiere decir que las dimensiones de esa biblioteca eran gigantescas. Para las personas que nos gustan leer, esto debería ser un ensueño, ¿verdad? Debería ser como tal vez la maravilla del mundo moderno para los que les gusta la literatura. 700,000 volúmenes era cualquier cantidad de papiros. ¿Qué pasa con esto? Que en ese momento el rey que estaba se llamaba Ptolomeo II, y él quería los libros de la ley judía porque no los tenía. Él quería la biblioteca más grande del mundo. Ahí lo podemos agarrar y ver en la siguiente filmina, que dice que el bibliotecario de Demetrio de Falerón se llamaba. El bibliotecario de Ptolomeo II, entre el año 285 y 246, quería unas copias de la ley judía para la biblioteca de Alejandría.
para hacerles un poco el resumen de eso, porque es una historia un poco larga, resulta ser que Ptolomeo II agarró y llamó a Demetrio y le dijo, bueno, quiero las leyes judías, usted encárguese de eso. Entonces Demetrio fue y habló con Eleazar, que era el sumo sacerdote de los judíos, y le dijo lo que quería el rey. Según se escribe, Eleazar agarró y juntó 72 personas. Oigan qué importante es esto, porque estamos hablando de 72 escribas que fueron reunidos para agarrar, ir a Alejandría y poder agarrar y escribir las leyes que estaban escritas en hebreo y en arameo, traducirlas al griego, porque en ese momento era la lengua que predominaba. Podríamos agarrar y traerlo al día de hoy, que decir que ahorita el idioma que más se conoce es el idioma, el inglés. Entonces, en ese momento en Alejandría era el griego. ¿A qué llevó eso? A que querían unas copias en este idioma. El Antiguo Testamento, recuerde que fue escrito en hebreo y arameo, que se me olvidó agarrar y explicárselos al principio. Ok, volvemos con la historia. Eleazar el sacerdote agarró y juntó a 6 escribas de cada casa, de Judá, de todas las casas de Israel, las 12 casas, las 12 tribus, y los agarró y los juntó y fueron y escribieron 72 libros de la nueva ley. Ahí agarró y se juntaron lo que se le llamó más adelante como la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Quiere decir la de los 70. ¿Por qué 70 si fueron 72 según la historia? Bueno, eso seguro es un tipo de abreviatura que usaron en el momento para no poner 72. Pero al final la llamaron la Biblia de los 70 porque fueron 70 hombres. Por ahí podríamos empezar en el razonamiento de que esto no es algo que se le metió a una persona. Tengo abierto el micrófono. Esto no es algo que se le metió antojadizo a una persona, sino que es algo que fue directamente guiado por la mano de Dios con 72 personas encargadas de la ley. Cuando hablo de escribas, quiero hacer la salvedad de que no veamos a los escribas de los que hablaba Jesús, hipócritas, sepulcros blanqueados, no. Recordemos que los escribas eran los encargados de la ley. Como habían escribas buenos, habían escribas malos, que es a los que atacó Jesús. Pero los escribas siempre fueron los que resguardaron la ley. Entonces es importante que recordemos que ellos eran las personas sabias. Y fueron 72 personas las que se encargaron de traducir del hebreo y del arameo al griego, lo que es la famosa y conocida Septuaginta. Ok, ahí podemos agarrar y ver en una diapositiva la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, generalmente abreviada a los 70 en números romanos. Es una de las traducciones griegas de los textos hebreos y arameos, que es lo que más o menos acabamos de hablar. Incluso dicen que cuando estas personas le entregaron los manuscritos al rey Ptolomeo, el rey se quedó con ellos, limitó 7 días de banquete con ellos, pero esas son historias como un poco más que platica la gente, no están totalmente claros, pero eso incluso habla el contexto. ¿Qué es la Septuaginta? Ok. Los primeros cristianos, ¿Jesús conocía la versión de los 70? Sí, hermanos. Quiero agarrar y contarles para los que han tenido la oportunidad de agarrar y tener algún tipo de debate con algún hermano separado, que esta Biblia, que no es la verdadera, que esto y lo otro. Podríamos agarrar y empezar que en ese momento era la única Biblia. Y es la Biblia que predicó Jesús y todos los santos. Pablo, Juan, todos se guiaron por la Septuaginta. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo vamos a ir desarrollando con el tema. Pero era la única Biblia en ese momento. La Biblia que leyó Jesús es la de los 70. Tal vez para retrocederme un poco, como decía ahora el hermano Wilder, que muy amablemente me presentó. Yo era antes un hermano separado, un hermano protestante. En algún momento
me agarré y me metí al catolicismo para agarrar y investigar, y también por presión de mi esposa, que era católica. Y cuando estaba en una misa, pude agarrar y entender Dios me abrió los ojos y pude agarrar y entender lo que es la Eucaristía, el milagro de la Eucaristía. Y desde ahí empecé a estudiar, investigar, estudiar y estudiar, hasta poder agarrar y estar ahorita donde estoy. Obviamente yo no lo sé todo y no merezco la gracia que Dios me ha dado, pero sí estoy seguro de mi fe y puedo decirlo con claridad y con autoridad. Yo viví del otro lado, del protestantismo, estudié mucho tiempo teología y ahora puedo hablar con claridad porque ya tengo la verdad completa de lo que es la Biblia, y puedo agarrar y compartirles un poco de mi experiencia, que es la que les voy a seguir hablando. Otros datos, como les decía, los apóstoles leyeron la Septuaginta, San Pablo la usó también, los 70 en griego son igual en el Nuevo Testamento. Ese es van en una concordancia con el Nuevo Testamento. Los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia completa, o los que hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia completa, vemos cómo concuerda. De hecho, todo el Antiguo Testamento tiene más de 390 y resto de referencias al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento cita a 373, son exactamente. Los libros deuterocanónicos o evangélicos son escrituras similares. No, no, y lo vamos a agarrar y ir viendo. Perdón, lo leí mal. Los deuterocanónicos y los libros, los evangelios son escrituras iguales, sí. Ahorita más adelante vamos a hablar de algunas partes de los libros deuterocanónicos y voy a sacar el tiempo para agarrar y hablar de algunas historias que la gente se pierde al no tener la oportunidad o al no sacar el tiempo para agarrar y leer estos libros. El canon bíblico, los textos originales fueron destruidos por los romanos en los años 70 después de Cristo. Ok, como les decía, la única Biblia después del exilio o de la diáspora de Babilonia, que ahí fueron destruidos todos los rollos y todo lo que había, es la Septuaginta. La Biblia completa la reunieron 72 judíos, 72 sabios, 72 escribas, de la mano de Eleazar, un sumo sacerdote, y fueron la que usaron, incluso la usó Jesús. Hasta ahí nosotros podríamos agarrar y decirle a los hermanos separados que la Biblia, hasta ese momento, esa parte de la Biblia que es el Antiguo Testamento, la reunió los judíos. Entonces, ¿por qué nosotros, como católicos, nos dejamos agarrar y meter en esa maraña de mentiras en las que nosotros metimos o sacamos 7 libros de la Biblia? Si fueron 72 sabios los que reunieron la Biblia, judíos, y la agarraron y la pusieron ahí. ¿Qué pasó con esos 7 libros? Lo vamos a ver más adelante. Pero los que se encargaron de eso fueron los judíos. Cuando los hermanos separados nos dicen que es que nosotros agarramos y nosotros metimos 7 libros, hay que agarrarles y decirles, un momento, alto, la Iglesia Católica no le metió 7 libros, le faltan 20 a usted, porque lo que la Iglesia Católica metió fueron 27 libros, que es el Nuevo Testamento. Entonces no podemos agarrar, y desde este punto, no podemos agarrar y caer en las mentiras o en la ignorancia, que hay una frase que dice que la ignorancia es atrevida. No podemos agarrar y caer en la ignorancia que nos diga que nosotros le metimos 7 libros a la Biblia. Eso es totalmente incorrecto desde el punto teológico. Ese es el punto incorrecto desde el punto histórico. Entonces, me gustaría que esto les quede muy claro a ustedes, que cuando un hermano separado les diga que nosotros metimos 7 libros, no metimos 7, fueron 27, les faltan 20. No sé si en las personas que nos están escuchando hay algún hermano separado, que lo invitamos a que termine de oír todo lo que es la exposición, y como les digo, si al final quedan con dudas,
las podemos agarrar y explicar. Y si no, también tengo un testimonio de vida que respalda lo que estoy diciendo. Al lado derecho de la filmina, para los que pueden agarrar y verla, tenemos la Biblia, la Vulgata. En internet se pudo agarrar y tuve que hacer bastante para agarrar y poder encontrar por lo menos la portada de lo que era en ese momento la Vulgata. Para los que no tenían el gusto de conocerla, esa era la portada de la famosa Vulgata. Entonces ahí se las presento para los que tienen el gusto. Como les decía desde el principio, ¿en cuántos idiomas fue escrita la Biblia? Fue en hebreo y griego, hebreo y arameo, y se tradujo al griego. La Vulgata fue el primer idioma de la Biblia traducida al latín en el año 382. Ahí me enredé con la Septuaginta. Vamos a retomar porque me enredé un poquito. Esta Biblia que está enfrente de ustedes es la Vulgata. La Vulgata fue la Biblia que agarró y tradujo al latín San Jerónimo por mandato de Damasco I. Damaso I. ¿Quién era Damaso I? Bueno, Damaso I era un papa que en un concilio anterior ya les digo el nombre exacto porque se me da este nombre, y si no igual lo vamos a ver más adelante. Pidieron agarrar y juntar estos libros, pero no se hizo hasta Damaso I, cuando agarró y habló con San Jerónimo, y San Jerónimo se encargó de agarrar y juntar todos estos libros de lo que era anteriormente la Septuaginta, los agarró y los unió con toda la recopilación de libros que sería el Nuevo Testamento que hasta ahorita agarramos y conocemos, que son los 27 libros que les agarraba y les hablaba. Entonces esta es la portada de la Vulgata que escribió San Jerónimo. ¿En qué año? En el 382. Más adelante igual lo vamos a ampliar. Es un tema que tiene tantas cosas que me costó muchísimo agarrar y meterlo en pocas filminas. Y es un tema que uno tiene que estarse devolviendo y adelantando y devolviendo y adelantando. Entonces voy a intentar hacerlo de la forma menos enredada, pero es un tema muy amplio. Si alguno ha tenido la oportunidad de estudiarlo, sabe que es un tema muy amplio. Deuterocanónicos o apócrifos. Cuando yo estaba en la iglesia evangélica, la palabra apócrifo nunca me la explicaron qué significaba, pero sin embargo siempre hacía una referencia a maldición, a malditos, a demoníacos, a satánicos. O sea, era la explicación que le daban a uno era que eran libros que no eran de Dios y que uno ni siquiera podía agarrar y ni siquiera leerlos. A ese punto llegaba el fanatismo en la iglesia en la que yo estaba, que ni siquiera nos dejaban agarrar y leerlos. Eran libros vetados totalmente. Sin embargo, aquí hay dos errores. Primero, no son libros apócrifos. Sí son libros inspirados por Dios, y lo vamos a ver. Pero lo que son estos libros, esos 7 libros, son deuterocanónicos. No son apócrifos. Son textos o pasajes del Antiguo Testamento considerados por la Iglesia como canónicos, que no están incluidos en la Biblia hebrea, que también podríamos agarrar y ampliarlo a lo que es la Biblia después de Cristo. ¿A qué me refiero? Más adelante lo vamos a ver en lo que es el concilio de Yangni. Pero la palabra correcta para estos libros son deuterocanónicos. Apócrifo, como les decía, no es maldito ni demoníaco ni nada de lo que agarre y le venden a uno en las iglesias protestantes. La palabra correcta es escondido o no inspirado, o de menor valor, o incluso falso. Pero ven que aquí no hay un trasfondo de maldad o de satanismo o nada por el estilo, sino simplemente es
un libro que podríamos agarrar y resumirlo en no inspirado. Eso es lo que es la palabra apócrifa. Sin embargo, no es así. Son deuterocanónicos. Son libros que no son considerados por la iglesia como inspiración divina. Cuando hablamos de libros apócrifos, estamos hablando que cuando San Jerónimo hizo la recolección de los libros, por orden de Damaso I, no solo tenían los 27 libros que nosotros conocemos. Había el Evangelio de Tomás, había un montón de evangelios, incluso había un evangelio de, de María. Y nosotros, me da una risa a veces porque a nosotros nos dicen que somos idólatras. Bueno, si la iglesia fuera idólatra y fuera cerrada, lo primero que hubiera hecho es meter en el canon bíblico el libro de María, por la importancia que tenía. Sin embargo, la iglesia vio que algo no estaban de acuerdo con lo que nosotros, con los evangelios, y no lo agarró y no lo metieron. Entonces, cuando nos agarran y nos dicen que somos idólatras, que somos adoradores y todo, me da risa porque nosotros tuvimos la oportunidad como iglesia de poder agarrar y meter el libro de María y aún así no se hizo. A esos son los que agarramos y le decimos apócrifos, que no son inspirados, pero nada satánico ni nada, sino que no son inspirados y no se toman dentro de la inspiración divina de Dios. ¿Cuáles son estos libros llamados deuterocanónicos? Que sería, palabra deuterocanónico sería básicamente como en segundo canon o la segunda revisión. Serían el libro de Tobías. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer el libro de Tobías. Es un libro simplemente hermoso. Es un libro que nos llama a la caridad, al acercamiento y a ver las necesidades de los demás. Lo que la iglesia nos enseña todos los días, pero nosotros descuidamos. Muchos católicos solo lo practican en cuaresma, agarrar y ayudar a las personas necesitadas. Los invito a que lean el libro de Tobías, que es una historia realmente hermosa. Cuando yo lo leí por primera vez, a mí se me salían las lágrimas. Es un libro que no debería faltarles de leer. Está el libro de Judith, está el libro de Baruch, está el libro de Sabiduría, está el libro de Eclesiásticos, que no es el mismo que Eclesiastés. Incluso le podríamos agarrar y decir, para no tener un enredo, Siracides. También está primera y segunda de Macabeo. Igual aquí quiero hacer un paréntesis con la... Quiero agarrar y aparte de hablarles del canon, quiero agarrar y despertar en ustedes la curiosidad de leer los libros. Quiero agarrar y transmitirles a ustedes lo que nos estamos perdiendo por tener la Biblia y no leerla. Yo les exhorto y les invito a leer estos libros. Para mí son fascinantes el de Tobías y los Macabeos. Y los voy a invitar a leer una parte específica de Segunda Macabeos, que es el capítulo 7. No les va a quitar 10 minutos. Cuando terminen la charla, la exposición o mañana o un día de esos, los invito a que no se pierdan la riqueza de los libros deuterocanónicos. Vean, hermano, les invito a que lean Segunda Macabeos 7. No van a durar 10 minutos. Es una historia hermosa de 7 hermanos y una madre que dieron su vida por la fe. Entonces los invito para que no se pierdan de esa riqueza. Igual el libro de la sabiduría es un libro, ya como tal se llama la sabiduría, y de nosotros somos tan sabios que no lo leemos, ¿verdad? Es como una incoherencia. El libro de la sabiduría, que los hermanos separados, parece que no necesitan la sabiduría porque lo agarran y lo sacan de su Biblia. Es una incongruencia que a veces uno no entiende. Hay también unos fragmentos en la Biblia que no están en los libros evangélicos. En algunas Biblias sí,
en algunas Biblias no. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer Daniel capítulo 13, que es la historia de Susana. Es la historia de una mujer que fue inculpada por dos ancianos perversos, sus corazones se llenó de maldad, y cómo Dios la agarra y la libra. Es una historia sumamente fascinante. ¿Y quién no ha escuchado de Daniel 14? Daniel entre los leones. Y vieras que aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando yo era evangélico yo siempre escuché de Daniel entre los leones. Siempre, siempre lo escuché. Daniel entre los leones, que es lo que trata el capítulo 14 de Daniel. Sin embargo, la Biblia que yo tenía no tenía este capítulo. Entonces es muy interesante algunas incongruencias que se dan cuando estuve del lado evangélico. Hay otros capítulos que no aparecen en las Biblias eh, evangélicas, como son capítulos de Esther, propiamente el capítulo 10, del 4 al 31, los versículos. Eh, en las Biblias católicas vamos a agarrar y poder leer Lucas 1:28, que es conocido por todos nosotros como es llena de gracia. Es un significado muy grande, también lo hemos visto en dogmas de fe, propiamente ese es mariano, y lo vamos a ampliar en los cursos más adelante, no en este, pero sí más adelante. Pero cuando los evangélicos, los hermanos separados, hacen la, la traducción, la mala traducción de este versículo, le ponen la muy favorecida. Si ustedes buscan una iglesia evangélica, van a ver que dice muy favorecida. Y eso es un horror. Eso es un horror porque lo que quiere decir es llena de gracia. Llena de todas las gracias. Eh, no voy a entrar en el tema porque si no me voy a perder, pero es un tema fascinante. Eh, la llena de gracia es algo hermoso. La Biblia. Ok, aquí en la imagen tenemos cuál es la Biblia. Propiamente tenemos al lado derecho la Biblia católica, que es la Jerusalén, que es ahorita, digamos, la Biblia que yo utilizo. Es una Biblia fascinante, es una Biblia que te da severidad de lo que estás leyendo, no te quedan dudas, hay espacios incluso abajo que te explican. Entonces, una Biblia que la gente la busca más bien. Y del lado izquierdo tenemos la Biblia Reina de Valera. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Ok, la Biblia evangélica tiene 66 y la católica tiene 73. ¿En qué cambia esto entre las Biblias? En el Nuevo Testamento ellos se apropian de todos los 27 libros que reunió San Jerónimo, pero en el Antiguo Testamento es donde está el problema para ellos, que ahí es donde agarran y sacan estos 7 libros y como vemos fragmentos de otros libros y los agarran y los eliminan. ¿Por qué hacen eso? Lo vamos a ampliar más adelante. Pero básicamente para conocimiento general, la Biblia evangélica tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73. ¿Quién reunió estos libros? San Jerónimo por orden de Damaso I, el Papa Damaso I. En la Biblia hay, esos son algo que me puse ahí a investigar. Todos sabemos que los números tienen un significado. Esto no es una doctrina católica, pero para mucha gente que le gusta el tema de los números, entiende y tiene claro que el 7 es un número de perfección, es el número de Dios. El número 1 es el número de la unidad, porque todos sean unos, porque yo soy uno, dice Jesús. Eso lo tenemos claro. El 3, todos sabemos que es la Trinidad, eso no hay ninguna duda. Y el número 6 es la imperfección. Entonces aquí hay algo muy interesante. Eh, Podríamos decirlo una diosidencia. La Biblia católica tiene el número 7, que es el número de Dios, que es la perfección, que son los 73 libros. Pero la Biblia evangélica tiene el 6, que es el número de imperfección. Y tras de eso lo suman con otros 6, que serán 76 para los que son supersticiosos. Le agregamos un número más a esto y esa Biblia no está muy, muy clara, ¿verdad?
Entonces, ya hasta por el tema de superstición y cosas o cosas, vemos que el número de Dios respalda a la Biblia católica, pero eso es un tema como más de popularismo. Les voy a compartir o le voy a pasar un link al hermano Weiler, que es el moderador que nos está ayudando. Le volvemos a agradecer. Donde van a encontrar este video. Los invito a que lo vean. Dura alrededor de 7 minutos, si no mal recuerdo. Él es un pastor de sociedades bíblicas, el cual él critica muy fuerte a sociedades bíblicas. Él incluso dice que estuvo, parece que es de la cúpula importante de sociedades bíblicas, y él agarró y en una reunión con ellos, él los criticó y les dijo que por qué tenían la peor traducción de la Biblia, que la Reina Valera era la peor traducción que había visto, y que él solo usa la Jerusalén. Y él da las explicaciones y todo, y es una persona realmente ferviente, y los invito a los que tengan el gusto, porque hay veces nos quedamos con solo lo que dijo el expositor del curso del Ministerio de San Francisco de Sales, y no, nosotros siempre los vamos a invitar a ustedes a que cuando terminen las exposiciones, ustedes tengan la necesidad de agarrar, ir y ver que toda la información que se les da es verdadera, que ustedes estén seguros de que lo que se les está diciendo es como tiene que ser y es doctrina de la iglesia. Entonces también les voy a pasar este link para que ustedes vean que incluso los hermanos no católicos aseguran que la Reina Valera es de las peores traducciones. Entonces ahí se los voy a compartir con Wilder para que después él se los pueda compartir. Él habla, este pastor habla de 2.900 errores. 2.900 errores. Hermanos, eso no es poco. Esto no se lo salta un sapo, como decían los viejitos. Esto es muchísimo. 2.900 errores es algo grandísimo. De hecho, me gustaría agarrar y tomar, por ejemplo, la palabra Jehová. Volviendo igual a la crítica que nos hacen ellos hacia nosotros, y en defensa de esa crítica es que nosotros somos idólatras, por esto, aquello y lo otro. Sin embargo, la palabra Jehová no existe. La palabra Jehová es creada por una mala traducción de la Biblia al protestantismo. Entonces, por ahí podríamos empezar, de que ellos no adoran al Dios verdadero. Jehová no existe, esa palabra no existe. Es una mala traducción de Adonai. Entonces, solo para que vean una pizca, pero así una pizca de los errores o de los horrores, diría yo, de este tipo de traducciones, al no conocer muchas cosas. No se conocía, esas Biblias fueron escritas, incluso dice la Reina Valera 1960 en la imagen, fueron escritas muchos años después de haber pasado los primeros cristianos, el siglo segundo de los cristianos. O sea, ellos ni siquiera estaban enterados de su historia, de su geografía, de su cultura, ni nada. Nada más hicieron una traducción es que no sabré cómo decirlo sin ser ofensivo, pero a la ignorancia. Entonces por ahí es que les comento este video, para los que tienen el gusto de agarrar y verlo, que es de mano de un hermano protestante. Ok. La reforma. La reforma todos sabemos que fue en 1517 por el doctor Martín Lutero, que él agarraba y se separa de la iglesia. Era un fraile que agarra y tenía algunas discrepancias con la iglesia, y en algún momento dice, salió. Otro pensaría que cuando el barco se está derrumbando hay que quedarse. El capitán siempre se queda. Pero Martín, en vez de agarrar y quedarse, dando sus argumentos, dando sus tesis y defendiendo lo que él creía dentro de la iglesia para ganar y hacer un cambio, si él estaba en lo correcto, él agarró y hizo lo que hacen los rodadores en los barcos. Él agarró y se alejó
y empezó algo que yo creo que él no tenía idea de a dónde iba a llegar, su desacierto, que fue agarrar y arrastrar a miles de personas a una verdad a medias, si pudiéramos decirlo, a un montón de cosas erradas como están hoy. Y podría explicar y ahondar en varios temas, pero este tema es muy largo, entonces no puedo. Entre estas cosas que Martín Lutero agarra y se lleva, por decir popularmente, entre las patas de mucha gente, son sola fe y sola escritura, que hay un tema de San Francisco de Sales en el que vamos a ampliar cada uno de esos temas. Pero la sola fe es solo creo en Dios y no tengo que hacer obras ni nada, solo tengo que agarrar y creer en Dios para tener una salvación. Y el otro es sola escritura. Eh, con solo la palabra de Dios basta y me sobra. No ocupo nada más, no ocupo ningún otro libro. De hecho, tengo una amiga que ella no lee otra cosa que no sea la Biblia. Esta, esta muchacha no ni siquiera puede leer un libro que podríamos decirle secular. Ella no puede hacer eso. Y con la música es igual. Ella no agarra y no escucha ningún tipo de música que no sea música evangélica. Entonces, ¿hasta qué punto somos castrados de cosas o se nos imponen cosas que no son así? Jesús no dijo eso. Jesús no estableció estas normas. Simplemente fueron bajo la ignorancia de una persona que se llevó a muchos en el tema de los errores. Como lo vemos ahora, solo en traducciones eran casi 3000. Agregó palabras al libro de Romanos, como es si alguno tiene algunas Biblias en sus casas y pueden agarrar y comparar, pueden agarrar y encontrar que en las Biblias evangélicas, en Romanos 1:17, dice, el justo vivirá solamente por la fe. Vuelvo a explicarlo. En, la, en las Biblias no católicas dice, el justo vivirá solamente por la fe. Ese solamente fue agregado por Martín Lutero. Si nosotros vemos nuestras Biblias, no dice solamente. Esta es una palabra para poder agarrar y defender lo que les decía que es uno de los pilares de Martín Lutero, como son sola fe y sola escritura. Entonces, incluso Martín Lutero trató a la carta de Santiago como carta de paja, carta que no tenía ningún valor. Y él quería eliminar al libro de Santiago solo porque hablaba de la fe con obras, que la fe va de la mano con las obras. Entonces es una epístola a la que Martín Lutero la llama el libro de paja, que ahí lo pueden agarrar y encontrar en San Google si los que quieran investigar. Trató de basura a varias epístolas del Nuevo Testamento, como lo acabamos de ver, y descartó los libros deuterocanónicos basándose en el concilio de Yagnia. Aquí quiero hacer una salvedad para los que quieren investigar, que a pesar de que Martín Lutero no está de acuerdo con los libros, los 7 libros deuterocanónicos, Martín no los sacó de su Biblia. Martín agarra y hace una Biblia y él la traduce. Y créanme que Martín no era experto en lenguas ni nada. Es tanto así, digamos, en sus filminas. Pueden agarrar y ver del lado derecho, que igual buscando en internet puede agarrar y encontrar la portada de la Biblia de Martín Lutero. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de encontrar la Biblia. Creo que no existen copias. Fue tan mala la traducción y tenía tantos errores que no tuvo éxito. Fue una Biblia que no avanzó en nada. Simplemente fue algo espantoso y por ahí podemos agarrar y sacar la conclusión de las equivocaciones que tenía Martín Lutero, las cuales las transmitió en su traducción de Biblia y que ni siquiera pudo agarrar y sobrevivir ni siquiera 500 años. Entonces, ahí tienen para los que tengan el gusto de agarrar y investigar.
Concilio de Yagna. Ok. En el concilio de Yagna se da más o menos, porque es una cifra comparativa, se da entre el año 70 y 90 según algunos investigadores. Este fue un concilio que hicieron los judíos para agarrar y ver cuáles eran esos libros que estaban en la Septuaginta principalmente y cuáles eran libros que eran respaldados por la inspiración divina según ellos. Básicamente un canon según sus criterios. Ellos ocupaban tres cosas para ser incluidos en ese canon hecho por ellos. Y esas tres cosas son, primero, que los textos fueran escritos en hebreo y en arameo. Ahí fue la primera parte donde agarran y sacan los 7 libros, como les digo, mal llamados apócrifos. Y los agarran y los sacan porque no están escritos en hebreo ni en arameo. Estos libros, las copias que encontraron, fueron en griego. Entonces ahí es el portillo que usan los judíos para agarrar y sacar esos 7 libros. También la otra era que fueran escritos antes del tiempo de Esdras y que fueran escritos en Palestina. Entonces, en este concilio, 70 después de Cristo, estamos hablando que ya Cristo murió, básicamente lo que agarran y dicen, bueno, esos 7 libros no están escritos en hebreo ni en arameo, entonces no son. Pero también hay otras cosas que se sacaron de este concilio judío. No solo eliminaron los libros deuterocanónicos, sino que también declararon a Jesús como un bastardo. Esto es bastante grueso, por decirlo de alguna manera, porque lo que hicieron fue, no solo sacaron los 7 libros, es que los hermanos separados a veces como que no quieren investigar o no les conviene, pero no solo sacaron los 7 libros deuterocanónicos, sino que también en este concilio declararon a Cristo como bastardo, que no era el Hijo de Dios. Recuerda que ellos tenían un problema muy fuerte con que alguien se llamara Hijo de Dios. O sea, es como decirse a sí mismo Dios. Entonces ellos tenían un problema muy serio con esto. Y a los cristianos los anatemizaron. ¿Qué quiere decir anatema? Que están fuera de la verdad, que son, incluso algunas traducciones de anatema son que son malditos, que no tienen la verdad. Entonces, esas fueron las conclusiones del Concilio de Yagna, en el cual los hermanos evangélicos, tiempo después, agarraron y se guiaron por este concilio para agarrar y decir, bueno, si ellos no aceptaron los libros deuterocanónicos, entonces nosotros tampoco los vamos a aceptar. Qué interesante, porque se guían del concilio de Yagna, pero sí aceptan a Jesús como Cristo. Sin embargo, en el concilio de Yagna lo consideran un bastardo. Y los evangélicos se hacen llamar cristianos y serían malditos porque son considerados anatemas. Pero se siguen guiando del concilio de Yagna para agarrar y hacer su escogencia de los libros. Entonces es algo de las muchas incoherencias que uno no termina de entender. Hace mucho tiempo estuve viendo un video entre un pastor, Luis Toro, imagino que algunos lo han visto, un apologista bastante agresivo a la hora de hablar o de defender su fe, con un pastor evangélico. Entonces él le decía, bueno, si la Iglesia Católica recogió los libros, ¿por qué ustedes no hacen su propio canon bíblico? Porque ustedes, si la Iglesia Católica es la gran ramera, si la Iglesia Católica está el anticristo, si la Iglesia Católica todos van para el infierno, si eso y eso, la Iglesia Católica, porque ustedes toman lo que recogió la Iglesia Católica, le llamó palabra de Dios y porque ustedes lo adoptan, porque ustedes no hacen su propio canon bíblico, a lo cual el pastor no tuvo nada que agarrar y decirle. Entonces el hermano después agarra y dice una frase que a mí me quedó de por vida. Quieren la leche, pero no aceptan la vaca. Es muy interesante
que acepten los libros que recogió la Iglesia Católica, pero no acepte a la Iglesia Católica. Retomando el tema anterior, Lutero, en una de sus cartas, él agarra y dice, tenemos que aceptar que gracias a los papistas, porque él no llamaba papistas por el Papa, que gracias a los papistas tenemos la verdad. Entonces, es un poco de investigar un poco más el tema y podemos llegar a razonamientos lógicos, a razonamientos sencillos. No ocupamos ser grandes teólogos ni nada para agarrar y entender que aquí hay incongruencias con estos temas. Incluso algunos pastores evangélicos ni siquiera te hablan del concilio de Yagna, ni siquiera te hablan del concilio de Cartago, no te hablan del concilio de ningún concilio te hablan. O sea, ellos te hablan desde 1800 en adelante. Recordemos que la iglesia tiene la tradición, la iglesia católica. Yo me pregunto, antes de la Biblia ser recogida por San Jerónimo, ¿cómo hacían los cristianos? ¿Cómo se agarró y se pasó la fe durante casi 400 años? Si no fue por la iglesia católica. La iglesia católica fue la que conservó y continuó con la evangelización por medio del testimonio, por medio de hablar, porque en ese momento no estaba el Nuevo Testamento propiamente. Estoy hablando del Testamento, del Nuevo Testamento y de todas las enseñanzas de Jesús. Jesús muere en el año 33 y después de ahí pasan 320 y resto de años para agarrar y tener ya el canon bíblico que conocemos hasta ahora. Entonces, ¿qué iglesia estaba ahí? ¿Qué iglesia protestante estaba ahí en ese momento sosteniendo la fe? O sea, ¿cómo es posible que ahorita nada más agarre y alguien diga, no, esto no es palabra de Dios, 1800 años después? Y nosotros creamos esos argumentos tan, no sé, es que no tienen una explicación. La iglesia católica es la que siempre ha resguardado la palabra de Dios, la que reunió los libros, la que la conservó gracias a la tradición. Entonces son cosas que quiero dejarles para que las meditemos, porque al final el tema es de meditar. ¿Quién definió los libros canónicos cristianos? Ok, lo que les hablaba propiamente para los que están apuntando, los que tienen el gusto de agarrar y ir tomando notas, el concilio de Roma en el año 382 después de Cristo. Ese fue el primer concilio que agarró y pidió juntar los libros. Después le iba a hacer esta tarea el Papa San Dámaso, que define el Antiguo Testamento y le pide a San Jerónimo poder agarrar, juntar esos libros. Y son presentados propiamente a la iglesia en el concilio de Roma, en el 382. No así, no basta con haber sido aprobados en el concilio del 382 después de Cristo, sino que agarra y llegamos al concilio de Cartago en el año 397 y es ratificado. O sea, es como decir, lo que pasó en el concilio del 382, que pidieron juntar los libros, y juntados en el concilio del 393, son confirmados en el concilio de Cartago. No sé si me expliqué bien esta parte. Pasaron dos concilios en los que pasaron el visto bueno por papas, por cardenales, por santos, incluso, haciendo un hincapié ahí en esto de los santos, en los primeros concilios estuvieron 3 doctores de la iglesia: San Ambrosio de Milán, San Jerónimo, que es considerado doctor, y San Agustín. Es muy interesante porque antes del siglo XVI estos solo habían 8 doctores de la iglesia. Ya después de ahí se incrementa el número, pero antes del siglo XVI solo hay 8.
Y en esta época en la que se define la Biblia y se confirma, hay 3 doctores de la iglesia metidos ahí. ¿Esto qué me da a mí a entender? Esto amaciza mi fe. Esto me da seguridad. 3 doctores de la iglesia estuvieron ayudando para poder agradearnos a nosotros la Biblia, la palabra de Dios, la revelación divina. La Biblia católica la da al mundo. Nadie puede agarrar y decir, no, es que nosotros reunimos la inspiración divina. Bueno, habría que empezar para ver en qué año la recibieron y quién defendió la fe de los primeros 3 siglos que no había Biblia. Hay una cosa que quería hacer el hincapié también, de que la Biblia, nos critican porque la Biblia fue custodiada por la iglesia por varios siglos. Recordemos que la imprenta fue creada por Gutenberg por ahí del año 1400. No tengo la fecha totalmente clara, pero fue en el año 1400 y el resto. Antes de eso, no sé si ustedes sabían que cada Biblia, para agarrar y hacer cada Biblia, se duraba 3 años por los monjes. Los monjes agarraban y la veían y la iban escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y cada Biblia que se conocía y que se tenía en cualquier lugar, era porque hubieron monjes que duraron 3 años escribiéndola. Cuando nosotros los católicos nos atacan que nosotros custodiamos la Biblia, que la teníamos con cadenas pegadas al altar y todo, claro que era verdad. Y imagínense en el tesoro invaluable que era un texto escrito durante 3 años. Es muchísimo. Entonces esa es la explicación que les quería dar para cuando también escuchen este ataque de que nosotros teníamos custodiados las Biblias. Sí, claro, las Biblias no era como ahora, que todo el mundo anda una Biblia o hasta anda. Yo tengo una app en donde yo nada más me meto y ahí está la Biblia. Yo la puedo agarrar y ver como si nada. Entonces antes los católicos tenían escondida la Biblia y nadie la podía ver, ni la podía leer, ni nada. No, no era eso. No era que nosotros éramos dueños de la Biblia. Es que llevaba 3 años de trabajo. Por eso quiero hacer la salvedad y dejar esto muy claro para cuando oigan o escuchen esos tipos de ataques hacia nosotros. Usted le dice, sí, es que un monje duró 3 años, entonces por eso la tenían encadenada, para que no se la robaran o para que no se perdiera. No es como ahora que la podemos tener hasta de forma digital. Ahí viendo un mapa, vamos a ver un poco lo que es la historia del espacio y tiempo. Me parece muy bonito, muy interesante. Que ahí vemos una línea en el centro, de la cual es dividida por Cristo. Después está al lado izquierdo antes de Cristo y después de Cristo al lado derecho. Entonces en la pantalla podemos agarrar y ver algunas cosas interesantes. El Torá, que fue escrito, el Torá lo entendemos como, bueno, antiguo, el Pentateuco nosotros, ¿verdad? El Torá solo son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Cuando hablamos de toda la Biblia judía, estamos hablando del Tanakh, que es diferente. Ahí estamos viendo lo que es la dispersión, que fue entre el año 500 y 600 a.C., la dispersión de Babilonia. La Septuaginta, escrita en el año 285 al 246. También recordemos que ahí, en vez de aumentar los números, se van disminuyendo porque estamos llegando al punto cero, que es en la línea de Cristo. Por eso es antes de Cristo. Por eso no van a ver los números ascendentes, sino más bien descendentes para llegar a Cristo. Ya después de Cristo sí serían de forma ascendentes. El Nuevo Testamento, que es del año 30 al 95 más o menos. Y el Concilio de Yagnia, que es aproximadamente entre el año 70 y 90. El Concilio de Roma, que es en el año 382. Y el Concilio de Cartago, que es en el 397. Ahí creo que faltaría, si no me equivoco, el de Hipona, que es en el 393. Pero en este por lo menos, en esta presentación salen ahorita esos dos. Y la Reforma Protestante, que es en el año 1517.
Hermanos, ¿cómo es posible que si la Iglesia Católica ha custodiado la palabra de Dios durante 1517 años, llegue alguien y diga que esos 1517 años Dios se equivocó? Y todo lo que todas esas personas vivieron durante esos 1517 años estaban equivocadas. Y si quieren hacerlo menos dramático, podríamos decir que desde el año 33 después de Cristo a 1517, todas las personas que agarraron y siguieron la fe cristiana por medio de la Iglesia Católica estuvieron equivocados. ¿Cómo yo, Eric Fernández, me puedo parar ahorita y decir que todo lo anterior a mí estaba mal? ¿Con qué fundamentos? ¿Qué fundamentos de peso me pueden agarrar y decir a mí? Una reforma que fue escrita en 1517, estoy equivocado. Y aún así, pueden agarrar y buscar que Martín Lutero no quitó los libros deuterocanónicos. Él los agarró y los dejó después del Apocalipsis. Eso sí, los puso por aparte. Pero él no tuvo el valor de agarrar y quitarlos. Porque recordemos que hay un juicio para la persona que quite un punto o una coma, que esto sale en Apocalipsis. Ok, hablarles un poco, corriendo, este tema es grandísimo, es muy grande, entonces es difícil darlo en hora 20 o en 2 horas. No sé si alguno ha escuchado de los rollos de Corán o los rollos del Mar Muerto. Igual se los dejo de tarea, pues si quieren investigar bastante. Estos iban dos pastorcillos en 1947 buscando una oveja que se les perdió, y para buscarla habían varias cuevas, pero estaban en lo alto, como se ven en las imágenes. Entonces ellos tiraban piedras para ver si la oveja estaba por ahí. Recuerden que hay cabras que hasta suben árboles, ¿verdad? Entonces, pues alguno se pregunta, ¿cómo una cabra va a subir ahí? Bueno, hay cabras que suben hasta árboles, porque son cabras de montaña. Tiraron una piedra y oyeron que algo se rompió. Esto que se rompió les causó curiosidad, pensaron que era un tesoro, que efectivamente era un tesoro, y ellos se subieron a ver esos dos pastorcillos beduinos. Lo que encontraron fueron 7 rollos que después fueron, agarraron y vendieron a 2 teólogos, terminaron con 2 teólogos. Ellos agarraron, hicieron la publicidad, y cuando la gente se dio cuenta de este gran secreto, empezó a montar grupos de investigación para ver si encontraban más rollos. Al final se dieron una gran sorpresa, que encontraron más de 900 rollos. Más de 900 rollos, de todos, la mayoría datan del año 250 antes de Cristo. Se imagínense en el descubrimiento de encontrar rollos o escritos de más de 2000 años de historia. Era un tesoro, y los pastores ni siquiera lo entendieron hasta que llegaron los arqueólogos y todo a buscarlo. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene estos descubrimientos? Que entre ellos estaban las copias de los libros deuterocanónicos en arameo y en hebreo. Recuerda que les dije que en el concilio de Yania no aceptaron los libros deuterocanónicos porque estaban escritos en griego. Pues 1947 años después nos damos cuenta que sí fueron escritos en hebreo y en arameo. Lo que pasa es que en ese momento, como habían destruido todo lo que era Jerusalén y Palestina, los babilónicos, no había, o por lo menos ellos no tenían a la mano, un escrito en arameo o en hebreo. Pero la verdad siempre sale a la luz, y estos rollos son tan importantes, y si lo consideran el descubrimiento más importante del año 1900, que respalda todo lo que nosotros como católicos agarramos y creemos. Vamos a ir adelantando un poco, porque no queda mucho tiempo. La iglesia, esto también comprueba que la iglesia actuó bien, declarando los libros santos, los deuterocanónicos, no hay ningún problema. Me gustaría agarrar y conversar eso con un hermano evangélico, después de encontrar los rollos de Corán, que cuál es su posición, si encontraron los 7 libros en hebreo y en arameo.
Y no solo eso. Esperar que alguien se metió. Sí, si le podemos poner silencio al que abrió el micrófono, por favor. Como les decía, fueron 972 rollos los que encontraron que garantizan nuestra fe. En el año 1569 aparece Reina Valera, que era un hermano católico que se convirtió al protestantismo, y él agarra y hace una Biblia. Él hace una traducción, perdón, de lo que es la Biblia, que en ese momento se le conocería como la Biblia del oso. ¿Por qué la Biblia del oso? Porque en su portada tenía un oso accediendo a la miel en un árbol. Entonces la mayoría de personas la conocen como la Biblia del oso. Y después en 1602 llega Cipriano de Valera y agarra y vuelve a darle una revisión a la Biblia. Y entonces ahí es lo que nosotros conocemos a hoy día como la Reina de Valera. Reina por Casidoro de Reina y Valera por Cipriano de Valera. Entonces de ahí viene la famosa Biblia Reina de Valera. O sea, que hasta 1569 los hermanos separados tienen una Biblia. ¿Entienden el punto ese? O sea, 1569 años después dicen, aquí estamos, somos cristianos, tenemos la verdad y todo lo demás es basura. No, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Algo muy interesante para agarrar y explicarles a ellos es que a pesar de que las traducciones fueran de la peor traducciones que hay hasta el día de hoy, podemos agarrar y encontrar en la Biblia del oso algunos libros que a ustedes les sonarán interesantes, como está ahí el libro de Judith, Tobías y Baruch. Sí, hermanos. Ni siquiera Valera ni Reina agarraron y quitaron los libros deuterocanónicos. Ellos tenían miedo a agarrar y quitar la palabra de Dios. Ahí aparecen los libros para quien quiera agarrar e investigarlo. Entonces, ¿cuándo se da esto? Ahí están los otros libros de sabiduría, el libro de Macabeos, el primero y el segundo. Según la investigación de un teólogo protestante, eso es a veces cuando más me gusta, me llena más, ver que es una persona evangélica la que está sacando este tipo de investigaciones. Ese teólogo llamado Camargo, en su historia, una breve historia del canon bíblico, él nos cuenta. Pueden agarrar y apuntarlo para los que están llevando una escritura, apuntarlo en una breve historia del canon bíblico por Báez Camargo. Él agarra y escribe, con lo cual la controversia creció más todavía e hizo crisis al año siguiente, cuando la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que seguir está ayudando a la publicación y distribución de las Biblias con aquellos libros le suspendería su aportación económica. Su aportación económica, es la cual ascendía ya entonces a más de 5,000 libras esterlinas anuales. Eso era muchísima plata en ese momento, hermanos. Era muchísima plata. Como esto sería un golpe muy duro para las finanzas de sociedades bíblicas, en el año 1800 decidieron retirarlas, pero totalmente las eliminaron en 1826. Vamos viendo como Martín Lutero, que es padre de la iglesia, Calvino, Zwinger, Reina y Valera, ninguno de ellos quitó los libros deuterocanónicos. Los libros los quitan los hermanos separados y lo quita propiamente Sociedades Bíblicas en 1826 gracias a una amenaza de que les iban a quitar un financiamiento económico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agarrar y dejarnos enredar cuando durante 1826 años estuvo la verdad completa?
¿Cómo es posible que un criterio, algunas personas agarren y eliminen un libro y eso va a tener sus consecuencias para esas personas? Haber quitado la palabra de Dios va a tener sus consecuencias. No voy a redundar mucho en esta presentación porque ya es tarde, pero básicamente ahí podemos saber algunos errores en las traducciones, como les decía, llena de gracia, lo traducen a muy favorecida, tradiciones. Si dejan la palabra tradiciones, hermanos, tienen que agarrar y hacerse católicos. Entonces ellos no pueden agarrar y seguir con la palabra tradiciones, entonces la reemplazan en algunas Biblias por enseñanza y en algunas por doctrinas. Lo que les decía de la palabra Jehová, que es una mala traducción de lo que realmente era la palabra Adonai. Presbíteros, ellos la agarran y lo cambian por ancianos. Ustedes no van a encontrar la palabra presbíteros en una iglesia protestante. Esto por poner 4, pero son muchísimas. Son muchísimas. Por tiempo nos vamos a brincar estas filmines y vamos a ver. Disculpen, hermanos, pero el tiempo no alcanzó. El libro rechazados por el concilio, que era lo que les decía al principio, que lo vamos a ver más adelante. El Evangelio de Pedro, Hechos de San Juan, Evangelio de Tomás, Hechos de Pablo, Segunda Tesalonicenses 2:2. Son cosas que no agarró y no creo no fueron incluidos. Ese es el punto tal vez que nos refuerza a nosotros nuestra fe. Aún más cuando viene el mismo Jesús. Jesús, estamos claros que usó la Septuaginta. Nadie puede agarrar y decir que Jesús no usó la Septuaginta. Nadie. Porque la Biblia, el canon bíblico que conocemos actualmente no estaba. Porque él era el Cristo, él era el que dijo las palabras. Nadie había escrito de él todavía. Y él lo que leyó fue la Septuaginta. Y aquí vamos a ver varios ejemplos de lo que leyó Jesús. Jesús hace referencia en San Mateo, en el 7:12, a un pasaje de Tobías 4:15. Vamos a agarrar y verlo. En Tobías 4:15 dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan, que es básicamente lo que nosotros llamamos la regla de oro. Y Jesús lo agarra y lo dice de esta manera. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Una de las formas en que Jesús hace referencia a los libros deuterocanónicos. Otra es el Padre Nuestro, que ya estaba en Eclesiástico. En el 28:2 dice, perdona a tu hermano las ofensas. Así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Jesús lo dice en Mateo 6:14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Seguimos viendo más ejemplos de las lecturas de Jesús de la Septuaginta, que no la utilizan los hermanos separados. El Hijo de Dios, dice en el libro de Sabidurías 2:18, pues si el justo es hijo de Dios, él le salvará y le librará de las manos de sus enemigos. Jesús lo dice, en Mateo 27:43, ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Fuertes palabras. Primera Macabeo 4:59 dice, Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo, y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kislue, se le celebrara como alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. O sea, en el libro de Primera Macabeos es donde aclaran qué significa la dedicación del altar, de dónde sale este nombre. Y en San Juan lo dice, en capítulo 10:22 dice, se celebró entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que es parte de lo que les dice que hasta los mismos apóstoles usaron la Septuaginta, porque no había otra, es sentido común, no había otra, es lo que usaron. Entonces lo que Jesús usó, la Biblia que Jesús usó, la rechazan los hermanos evangélicos. Ante este argumento no hay mucho que decir. El libro Sabiduría 5 del 1 al 4 dice, este es aquel de quien ustedes hicieron objeto de
nuestras burlas, a quien nos dirigíamos, qué imbéciles fuimos, insensatos, nuestros insultos, locura nos pareció su vida y su muerte un fracaso. Sí, definitivamente para las personas que no tenían un corazón puro, entre ellos Jesús los criticaba a algunos escribas y fariseos, eran sepulcros blanqueados porque eh, por fuera parecían blancos, pero por dentro estaban podridos. Y hasta el mismo Satanás fue uno de los que pensó que Jesús fracasó al ser crucificado, pero más bien fue un triunfo. Mártires por la resurrección, que era lo que les decía. Si alguno tiene el tiempo de sacar 10 minutos para agarrar y leerlo, segunda Macabeo 7, se los recomiendo. Y ahí, con solo que lean segunda Macabeo 7, ustedes van a leer todos los libros, Tobías y todo lo demás, porque es una historia que usted dice, esto es palabra de Dios. Esto no puede haber escrito por alguien más que no sea palabra de Dios. La historia de Susana en capítulo 13, la historia de Daniel en los leones en el capítulo 14 de Daniel, todo eso es palabra de Dios, no puede ser que no sea palabra de Dios. Dice en Hebreos 11:35, unos fueron torturados, rehusando la libertad por conseguir una resurrección mejor. Que en este caso está hablando de segunda Macabeos, que es la historia del martirio de los 7 hermanos, que les decía desde el principio y que los invitaba a leer. Concordancia con los deuterocanónicos, el Apocalipsis 8:2, dice, vi entonces a los 7 ángeles que estaban en el pie delante de Dios, les fueron entregados las 7 trompetas. Bueno, los hermanos separados nos preguntan que dónde nosotros sacamos tantos arcángeles y tantos ángeles. Bueno, ahí mismo lo dice en el Apocalipsis, ratifica lo que dice Tobías 12:15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y que tienen entrada a la gloria del Señor. Recuerde que para los hermanos separados solo hay dos arcángeles que son Gabriel y Miguel, obviamente porque ellos no tienen los libros deuterocanónicos. Y ahí podemos ver más ejemplos en Eclesiastés 5, del 11 al 12. Dice, se pronto en escuchar y tardó en responder. Se pronto en escuchar y tardó en responder. Si sabes alguna cosa de tu prójimo, responde. Si no, pon tu mano en la boca. Interesante. Hay una frase que dice que duramos 4 años en hablar y toda una vida en aprender a callar. En Santiago 1:19 dice, tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Conclusiones. ¿Cuál Antiguo Testamento quieres aceptar? ¿El del concilio de Yagna que trató a Jesucristo bastardo y de los concilios de la iglesia que proclamaron el verdadero Dios? ¿Cuál de esos dos concilios quieres creer? Eso es ya una opinión de cada uno de los que estamos aquí. Lo otro es, los católicos no han agregado libros, sino más bien los no católicos son los que le han eliminado 7 libros y varios fragmentos de otros libros a la verdadera Biblia. Entonces, Okay. por ahí vamos a dejar el tema y vamos a entrar a las preguntas. ¿Entiendo, Wiley? Muchísimas gracias, Eric. Sí, para contarles un poco sobre Eric. A Eric yo lo conocí cuando andábamos de parroquia en parroquia, llevando el curso de apologética de forma presencial. Un momentito que de alguien me está entrando un feedback. Y creo que ya sé quién es. Ahora sí. Sí, era esa persona. Sí, como estaba, de Eric lo conocí cuando estábamos llevando el curso de apologética a las distintas parroquias de aquí en la Arquidiócesis de San José, Costa Rica. Recuerdo, Eric, que las clases de apologética eran de 7 a 9 de la noche, pero nos quedábamos conversando, discutiendo sanamente, desde las 9 hasta las 11:30 de la noche. Es más, varias veces nos hacían corridos de la parroquia.
Eric, para pasarte las preguntas que hasta el momento los hermanos nos han compartido por el chat. Y por cierto, bueno, ya habilitaste tu micrófono. Ok. El hermano Luis Eduardo Hernández Mairena pregunta qué define que un libro sea dado por Dios o que sea considerado palabra de Dios. Eh, bueno, todas estas cosas habría que ir directamente a ver cuáles son las que agarraron y dieron San Jerónimo en su momento, hablando propiamente del Nuevo Testamento. Las anteriores son ya de los años anteriores a Jesús, que es el Antiguo Testamento. Pero entre ellas, una de las más importantes es que ningún libro se puede contradecir. Si todos los libros son palabra de Dios, todos tienen que ser escritos de la mano. Eh, como les digo, con toda la humildad del mundo, para los que hemos tenido la oportunidad de leer toda la Biblia, podemos agarrar y ver que es un rompecabezas que todo se une. Si usted agarra y lee toda la Biblia, cada libro se une con el otro. Entonces, no hay ningún tipo de contradicción. Eso es una de las mejores testimonios y de las mejores certezas que nosotros tenemos de que es palabra de Dios. Histórico. Vemos que muchos libros hablan de lugares y de momentos exactos. Nosotros por la geografía podemos agarrar y saber que ese libro es verdadero y que es palabra de Dios. Sus historias testimoniales, ahí los libros de la Biblia realmente nos conmueven y nos ponen a meditar, cambian nuestra vida. Entonces no hay uno, hay un montón de aspectos para agarrar y tomarlos como palabra de Dios. Gracias, Eric. Y El Petros, hermano Reiner quiere participar, entonces, Reiner, habilita tu micrófono y preséntate para los que no te conocen. Buenas noches, aquí Reinier, desde Costa Rica. Este, respecto a ese tema, a esa pregunta de los autores para considerar un libro de la Biblia inspirado por Dios o no. Bueno, como ya explicó el compañero, ¿verdad? Eric, lo explicó muy bien. Había muchos libros que le tomaban inspiración, pero que no eran inspirados. Entonces tuvieron que hacer el concilio para discutir. Previamente a los concilios, habían listas con algunos libros de los cuales nunca hubo duda de que eran inspirados, o sea, que eran provenientes de algún apóstol. Por ejemplo, los evangelios, el de Mateo, el de Lucas, el de Marcos. Entonces, habían varias listas. Y el concilio pues se abocó a discutir si realmente esos libros pues procedían de los apóstoles y si era así, también determinarle si era inspirado. Y es curioso porque al final la decisión final la tomó el Espíritu Santo por medio de la iglesia. Eh, entonces, en el concilio hubieron discusiones muy airadas de cuáles libros sí, cuáles libros no. Hubieron libros que entraron en el segundo canon, como dice Eric, ¿verdad? Y sí prevaleció bastante el hecho de que el libro fuera del primer siglo, del primer siglo de los cristianos, el primer siglo, y que fuera un libro, ya sea proveniente de los apóstoles o con una raíz muy fuerte apostólica. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que Marcos no fue apóstol, sin embargo fue secretario de San Pedro y fue el que escribió el Evangelio. Entonces, por ahí va el tema. Hubieron muchas discusiones, hubieron varios criterios, que fuera del primer siglo, que fuera tal vez no tan reciente, sino del tiempo apostólico y el Espíritu Santo al final de cuentas fue el que inspiró a los padres conciliares a armar el canon como quedó. Por ahí esa es mi respuesta para la pregunta, tal vez ahí un poquito ampliando lo que el compañero Eric. Ok, gracias, Reinier. sí, y también agregar eso que dice Reinier, es súper importante lo que había yo también mencionado, bueno, súper importante el Espíritu Santo, pero también tenemos la seguridad
y la certeza, o al menos yo, de que habían 3 padres de la iglesia. Es que ese título no se le da a cualquiera. Habían 3 doctores de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo juntó a un montón de personas y agarró y escogieron estos libros. Y también había gente muy estudiada. Entonces, para también tomar en cuenta, digamos, por lo menos para mí los doctores de la iglesia son de mucho peso. Gracias, chicos. La siguiente consulta viene de parte del hermano Ronald, que tiene dos. La primera, Eric, es que si podrías repetir lo de las diásporas, que dijiste que eran dos. Una fue la de Babilonia, y que cuál fue la otra. Sí, fueron 2 diásporas. La primera fue en el año 605 más o menos, que es la de Babilonia, donde agarró y atacó Jerusalén, y por medio de Nabucodonosor. Y la segunda fue en el año 70 después de Cristo, que fue el general Tito, que posteriormente se hace emperador. Ahí también destruyen el segundo templo. Esas son las 2 diásporas más importantes y que más relata por lo menos el internet, y las dos hacen referencia al pueblo judío. Ok, Entendemos que hay más diásporas, pero esas son las más importantes. ok. Solo para dejar en claro, cuando dijiste el 605 es 605 antes de Cristo. Sí, señor. Listo. La segunda consulta de Ronald, francamente no la comprendí muy bien. Voy a ver si la captas. ¿Por qué si los apócrifos no son de inspiración divina, ponen deuterocanónicos? Sea aparenta contradicción, que si lo puedes explicar, por favor. Sí, correcto. Cuando le llamamos deuterocanónimo, recuerde que es el segundo canon. O sea, al final, cuando San Jerónimo agarra y vuelve a agarrar y vuelve a ver que esos libros, si son inspiración de Dios, los agarra y los reincorpora de lo que agarró y hizo el concilio de Yagna. El concilio de Yagna lo que hizo fue eliminarlos. Pero sin embargo, San Jerónimo agarra y dice, no, si son palabra de Dios. Si son palabra de Dios, y lo vamos a agarrar y lo vamos a poner aquí. Entonces, cuando se habla de deuterocanónicos, básicamente es porque fueron ratificados por segunda vez. Ya estaban en la Septuaginta, ya ellos estaban, pero también fueron ratificados en el concilio y por ¿cómo se llama? A mano de San Jerónimo y por orden de Damaso I. No sé si Ok, me expliqué bien. listo. La siguiente consulta viene de parte de Noelia Sofeifa. Es cierto que hasta 1830 las Biblias evangélicas tenían también los 73 libros. Creo que esto viene por el lado de las Sociedades Bíblicas Unidas. Correcto, correcto. De hecho, todavía es un poco más el tiempo, porque dijimos que era en el año, tendría que devolverme las filminas, pero era en 1854, si no me equivoco. Creo que era 26 más bien. Ah, ok. 1826-27. Ah, ok, sí, sí, cierto, tiene razón, Wilder. Entonces, hasta ese año, todas las Biblias tenían eso. Lo hablamos con lo que es la Biblia del Oso, que ahí estaban los libros metidos en la traducción, la mala traducción de Martín Lutero, ahí estaban los libros metidos. En la Septuaginta estaban los libros metidos. En la Reina de Valera, tanto en la Reina como en la de Cipriano, estaban metidos. Entonces, hasta 1826 es donde se eliminan esos libros. 1826 años de historia, y decide alguien agarrar y decir, los vamos a sacar. Listo. La siguiente consulta viene de Axel Alvarado. Él pregunta que si es verdad que antes de Lutero la Biblia era solo para los que leían el latín. Eh, no sé si alguno tiene a mano que la traducción en español, ¿cuándo fue hecha? La verdad es que esa info no la tengo. Tal vez Reinier me pueda agarrar y averiguar ahí cuándo fue la traducción al español. La Alfonsina en 1200 por ahí, déjenme buscarle la fecha exacta, pero igual las Biblias se hicieron en lenguas vernáculas mucho antes también, ya te busco el dato. Ok, mientras tanto respondemos otra, mientras Reinier Ujú. nos ayuda. Tal vez ahí yo pueda colaborarles un poco, chicos. Claro. Sí habían traducciones en lenguas vulgatas, es decir, en lenguas distintas al latín. Lo que pasa es que como el latín era como decir el inglés en las épocas actuales,
Obviamente, si se va a hacer la inversión de dedicar 3 años a sacar una copia de la Biblia, pues hagámosla en el idioma que habla la mayoría de las personas. Entonces por ahí va el asunto. Sí habían traducciones en otros idiomas, pero mayoritariamente eran en latín. Igual si, Sí, también, si Diego Reiner me pueden ampliar, perfecto. Sí, también el dato es recordemos que perdón, Eric. sí, Dale, Adelante. por también favor. recordemos que la imprenta es hasta 1450 y algo. O sea, antes de eso era lo que decía Weiler, eran escritos por sacerdotes. Sí, la Biblia alfonsina data de 1280 y fue la primera Biblia en español. Y también por esa época ya habían Biblias en alemán y en otras lenguas, como también lo explicó Wiley. Ok. Muchas gracias, Reiner. La siguiente consulta, igual de Axel, él pregunta que cuál es la diferencia entre los evangelistas, pero creo que se refiere a más evangélicos, entre los evangelistas evangélicos y los protestantes. Tal vez desde Bueno, tu ahí experiencia. sí, sí, y aquí quiero entrar dentro del marco del respeto. Eh, la palabra correcta usada es protestantes. Esa es la palabra que se va a encontrar en todo lado y la palabra correcta porque son personas que protestaron contra una fe. Entonces a veces agarramos y queremos cambiarle ese nombre por evangélico, por no católico, por hermano separado, por muchas. Pero la palabra correcta son protestantes y esa palabra viene desde 1517. Cuando decimos evangélicos es porque ellos se han puesto ese nombre y no solo ese nombre, se han hecho llamar también cristianos, pero cristianos somos todas las personas que seguimos la fe cristiana, la fe de Cristo. Entonces, dentro del marco del cristianismo, podríamos agarrar y meter a muchas personas y muchos grupos. Evangélico y protestante es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cambian las palabras. Como les digo, depende del concepto de las personas. Hay mucho católico que no le gusta decir protestante, prefiere agarrar y decir hermano separado, pero el nombre correcto es protestante. Eso tal vez se hace para no herir las susceptibilidades, pero hay veces tampoco entiendo esa parte porque del otro lado nos dicen anticristos, entonces es complicado. Tal vez ahí se me permites ampliarte un poco, Eric. Según Ujú. entiendo, dentro del cristianismo está la iglesia evangélica por un lado, pero también hay otras. Francamente no recuerdo muy bien de tu testimonio, pero sé que están las bautistas, las adventistas, las pentecostales. Evangélicos es solo una rama dentro del protestantismo, que tal vez No, tiene mayoría, o no, me no, equivoco. no. Todos los hermanos protestantes o separados son evangélicos. Ah, ok. Ahí sí hay unos grupos, como decir, lo que se acaba de decir, son los bautistas, los pentecostales y muchos grupos más. Pero todo el hermano protestante sería evangélico. Ah, ok. Perfecto, gracias por aclarar. Em, yo creo que esas eran las preguntas que vi en el chat. Vamos entonces ahora a abrir el micrófono para el que desee pedir la palabra. Recordarle nada más un par de cosas. No lo dije ahora al inicio, tal vez por la premura con la que iniciamos la clase de hoy, dadas las dificultades técnicas que tuvimos. Y gracias a Dios por sus oraciones que no llamaron a Eric para que saliera corriendo al trabajo. Recordarle nada más, ¿verdad? Que Cristo nos llamó, ¿verdad? A ganar almas, no a ganar discusiones. Entonces, y hoy que estamos en un tema de Biblia, pues nada de ir a agarrarse a bibliazos con nuestros hermanos que no creen en lo mismo que nosotros creemos. Em, Creo que la hermana Jania tiene una pregunta, lo está diciendo por el chat. Entonces, recordarle nada más tanto a los que van a hacer sus preguntas ya en vivo, como a los hermanos que nos van a ayudar a contestarlas. Por favor, nada más que sean breves pero concisos. Entonces, hermana Jania, no sé si puedes abrir tu micrófono para que hagas tu consulta. Hágale. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.
Estoy compartiendo hoy con una tía mía de 81 años la experiencia de compartir con ustedes. Le dije, venga conmigo al curso y ella es la que tiene una pregunta. Ah, Ella ok, se llama perfecto. Gemita. Yo me llamo Gemma y mi pregunta es esta. No entendí muy bien que Jehová no existe en la Biblia. Y yo lo veo mucho ahí en la Biblia, donde dice, también en los salmos que dice, Jehová es mi pastor. Eso es lo que quiero saber. Me quedé un poquito extrañada de ver esa palabra que no existe en la Biblia. Eso es todo. Gracias. Eric. Sí, eso es porque el nombre Jehová, en realidad, como lo dije al principio, el nombre Jehová no existe. Cuando los hermanos separados hacen la traducción, agarran la palabra de Adonai y la quieren agarrar y pasarla a su idioma. Sin embargo, cuando uno quiere agarrar y pronunciar esta palabra, que es judía, ella no tiene vocales. Entonces, lo que hacen es agarrar la palabra Adonai y esas vocales de Adonai las suman a lo que sería, podríamos agarrar y decir como llave. Entonces, entre las dos hacen una palabra y forman la palabra Jehová. Pero la palabra Jehová es de las peores desaciertos que hicieron a la hora ¿cómo se llama? De traducir la Biblia, y esta palabra no existe. Cuando decimos Jehová es porque tal vez usted tiene una Biblia evangélica, una Biblia protestante, y su traducción es incorrecta. Pero en realidad puedo decirlo abiertamente y sin ningún temor, que la palabra Jehová no existe. Es una mala traducción. Si quisiéramos decirlo, podríamos decir Yahvé o Adonai. Ok. Listo. ¿Alguien más que desee hacer una consulta en vivo? Disculpe, pero no me queda muy claro lo de Jehová. No me quedó muy claro su explicación, don Eric. Porque vea, entonces cuando yo rezo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿qué puedo decir en vez de Jehová? Donai. O es que no sé. No, me explico. no, sí, muchas gracias. La Bueno. palabra casi siempre que se utiliza es Señor. El Señor es mi pastor. Si usted ve una Biblia católica, lo que dice es, el Señor es mi pastor. Nunca dice, no, pues estamos hablando de Biblias católicas, por eso quiero hacer la aclaración. Una Biblia católica lo que dice es, el Señor es mi pastor. En casi todas las traducciones que intentan sacar esta palabra de Jehová, la traducción correcta es Señor, para nosotros, para nuestro habla hispana. Tal vez para aportar un poco a la respuesta. No es que Dios no existe, por supuesto que sí existe. Lo que se está dando a entender es que la palabra con la cual se refiere a Dios, que en este caso es la palabra Jehová, es una mala traducción. La palabra más correcta, según se desprende del idioma original, que serían el hebreo y el griego, es o Adonai o Señor. Dios, por supuesto, sí existe. Cuando decimos Dios es mi pastor o el Señor es mi pastor, por supuesto que Dios existe. Es la palabra como tal, la palabra Jehová, que el hermano Eric está señalando que es un problema de traducción nada más. No se quiera entender que Dios no existe. Incluso puedo ampliarlo aún más. Si ustedes agarran una Biblia evangélica, las últimas versiones de la Reina Valera, en las primeras páginas, hay unas especificaciones sobre los nombres y cosas así, antes de empezar el Génesis, y en una de ellas, si usted la agarra y sacan el tiempo, pueden agarrar y ver donde ellos explican que la palabra Jehová está mal traducida. Incluso en las Biblias evangélicas más nuevas, Reinas de Valera, ahí hacen la aclaración que la palabra Jehová está mal traducida. Ni siquiera lo digo yo, en las mismas Biblias evangélicas. Okay. Pero sí, obviamente estamos hablando de la palabra. Okay. Juan Daniel Velázquez, está pidiendo la palabra. Entonces, Juan Daniel, tal vez si abres tu micrófono, igual recordando, ¿verdad? Tratando de ser breves pero concisos para darle espacio a otros hermanos. Sí, gracias, Weller, gracias, Eric. Sí, lo único era que yo quería aportar a lo que decía la hermana, porque me parece que era importante para ella aclarar esta cuestión, pero yo creo que con tu explicación ha quedado bastante bien. El único problema es que hay un error de traducción, nada más. El asunto es que hay un error de traducción a la hora de traducirlo, pero eso es
eso es lo único. Yo solamente quería aportar en ese asunto, ¿verdad? Como para que la hermana pues no le quedara duda y pues no quedara en el aire su idea, ¿verdad? Eso era únicamente lo que quería aportar. Y pues también me gustaría escucharla a ella para ver si al fin pues quedó claro o todavía tiene duda de lo que quedó, ¿verdad? Porque no me gustaría tampoco que ella se fuera con esa espinita. Solamente era para aportar, Weller, pero ya lo aclaraste ahorita, así que creo que eso es todo. Ok, perfecto, gracias Juan Daniel. El Salmo 23 dice Yahvé. Hola, hola. Hola, Jania. Ella quiere contestarle. Es que sabes que tenemos una duda ahorita. Yo creo que el error está en eso que, bueno, todos los días se aprende algo. Efectivamente yo tengo ahorita una Biblia que es la que estamos viendo y sí, es de Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera. Esa no es católica. No. Ok, ahora ella quiere aclararles eso. ¿Sabe que yo sí existe? No, claro. Sí, claro. Claro que sí. Sí, claro. Pues, por Y supuesto. mi Biblia la que tengo, yo la compré en la iglesia católica, sí es católica, porque es de Jerusalén. Sí, es de la iglesia católica. Pero estábamos viendo eso y bueno, es que a mi alrededor hay mucha gente protestante y Ajá. me hablan mucho de Jehová. Incluso tengo hasta testigos de Jehová y toda esa cosa, ¿verdad? Entonces también yo por eso les dije que por favor me explicaran eso y les agradezco mucho su explicación. Buenas noches. Sí, estamos completamente claros. Un aprendizaje nuevo en realidad. Perfecto, ¿Cómo muchas me gracias por la alegra? consulta. Y gracias, Jania, ¿Cómo me por incluir alegra? a su tía o su mamá, no recuerdo bien. Mi tía. Ah, bueno. ¿Cómo me alegra que le haya quedado claro y cómo me alegra que al final tengamos un crecimiento, porque eso es lo importante, vea que por el error que le habían arrastrado los hermanos separados y que lo hacen inconscientemente. Pero igual las invito igual, ya que tienen la Biblia de Jerusalén, a que busquen el Salmo 23, que es el que estamos hablando. El Señor es mi pastor. Van a ver que ahí lo que dice es, el Señor es mi pastor, pero Jehová no lo dice en una Biblia católica. Perdón, Eric, entonces en todo caso también que pueda revisar la Biblia que tiene para ver si de veras era una católica o dentro incluso de la institución le pudieron haber vendido una que no era, va, para que también lo pudiera ver, va, para evitar también estos inconvenientes. Sí, creo. No, ya dice que es una Jerusalén. Sí. Lo que pasa es que había escuchado de otras personas y entonces se había enredado. Ujú. A Jerusalén dice Salmo 23 Yahvé. Ujú. Ujú. Bueno, me parece que nadie más había pedido la palabra por el chat y ya se nos está haciendo un poco tarde, entonces para cerrar la clase de esta noche, no sé si la hermana Ana Pastora, que nos estuvo ayudando con el tema, Ana, si puedes abrir el micrófono y nos ayudas con la oración de cierre. La hermana Ana Pastora, que abra el micrófono. Buenas noches, hermanos. Soy Ana Pastora Soto, del Ministerio de Apologética. Estamos muy agradecidos por la presencia de todos ustedes. Con amor a Jesucristo y a Dios, nuestro Padre Eterno, les damos gracias por su presencia y vamos a hacer una oración de agradecimiento para que todos nos vayamos a acostar muy bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, danos muchos y santos sacerdotes, protege a todas estas familias, a todos esos oyentes que hoy participaron con nosotros, que maravillosamente nos apoyaron y estuvieron escuchándonos. Te damos gracias por la bendición de haber podido transmitirles el mensaje en virtud de que hoy llovió mucho y pues incluso en mi casa casi todo el día no hubo internet. Menos de una hora antes tuvimos internet. Eso es bendición de Dios que nos permitió escuchar y participar en la oración. Damos gracias a Dios Todopoderoso por su presencia, que bendiga a sus hogares y a cada uno de nosotros, los integrantes de Apologética. Amén. Gracias, Ana Pastora. De parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, les damos las gracias por habernos acompañado en esta clase. Hermano Eric, no sé si tienes algún mensaje ya para cerrar.
Nada más esperar que el Espíritu Santo nos haya dejado todo claro, que no sea como el agua caño todo sucio, sino más bien que todo haya quedado claro y que sea Él el que abra la obra en cada uno de nosotros. Que este curso sea de bendición, no de discusión, como decía abuelos. La idea es nosotros tener fundamentos firmes, no, no estar tambaleando con nuestra fe. Excelente. Que tengan todos entonces muy buenas noches. Buenas noches.